Vamos a predicar la palabra del Señor. Permítame orar. Gracias, Señor, porque una vez más tú confirmas aquellas palabras que le dijiste a tus discípulos, que estarías con ellos todos los días hasta el fin. Y hoy es evidente y se cumple una vez más esa palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo en medio nuestro. Gracias porque podemos confiar plenamente en ti y en que tú edificas tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque amas a la cumbre profundamente. Y gracias porque tienes un futuro glorioso para esta congregación, Señor. Gracias, Dios. Háblanos en esta hora, Señor, a través de la palabra, de tu palabra. Tú te haces presente, Señor, cuando la leemos, cuando la exponemos. Ahí tú estás, Señor. Así que tu pueblo en esta hora quiere enfocarse en ti y escucharte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy la bienvenida a las visitas. Ellos que nos visitan por primera vez, gracias por estar con nosotros. Nos alegramos y espero que este sea un tiempo hermoso y de mucha edificación para ustedes. Hemos estado, ¿verdad? Para nuestras visitas, hemos estado predicando acerca de Apocalipsis. Ha sido una trayectoria. Ya llevamos varios meses predicando acerca de Apocalipsis y ya vamos para el capítulo 11. Así que me gusta mencionar que tenemos la posibilidad, la habilidad de poder ver los sermones pasados, ¿verdad? A través de nuestra aplicación que pueden descargar a sus celulares y se pueden poner al día con la serie de predicaciones de Apocalipsis. Así que ahora vamos a reflexionar en el capítulo 11. Así que yo lo invito a que usted abra su Biblia o prenda su Biblia y busque el capítulo 11 de Apocalipsis. Porque vamos a reflexionar en este capítulo. Les advierto, ¿verdad?, que la cosa se pone densa. Se pone densa. El tema se pone complejo. Así que es necesaria la atención, ¿verdad? Es necesario, si miramos para el lado, nos perdemos. Porque la cosa se pone densa, pero gloriosa, ¿verdad? Pero gloriosa. Así que queremos comenzar entonces a reflexionar en este capítulo 11. La primera mitad de este capítulo 11 es parte del preludio que comenzó en el capítulo 10 y que estuvimos hablando la semana pasada. Y dijimos que es una pausa antes de que suene la séptima trompeta, que sabemos que desatará el juicio final. Y a su vez dijimos que es una pausa que lleva al lector a procesar por medio de la adoración toda la gloriosa revelación que ha estado recibiendo hasta este momento. Vimos que Juan recibe la instrucción de comer el rollo o el librito. Aquel librito que tomó de la mano del ángel poderoso. Y se le advierte que cuando lo coma, sentirá un sabor dulce como la miel cuando entre a su boca,
pero cuando lo digiera, va a sentir amargura en su estómago, va a sentir malestar en su estómago. Lo que significa que el mensaje contenido en este rollo tendrá implicaciones gloriosas para unos, pero terribles para otros. Implicaciones de salvación para unos y de condenación para otros. Y vimos una imagen similar en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando Juan describe al Señor y dice que una espada aguda de doble filo salía de su boca. ¿Se acuerdan de eso? Sabemos que esta espada que sale de su boca es su palabra. Y dice que tiene doble filo, lo que significa, de igual forma como esta imagen, esta imagen de dulce y amargo, ¿verdad? Esta espada de doble filo tiene dos filos, y lo que significa de igual forma es que esta espada tiene implicaciones gloriosas para unos y terribles para otros. Para los que reciben, para los que la reciben y para los que la rechazan. Para los primeros, de esta espada de doble filo sirve para operar y extirpar el cáncer del pecado y de la maldad de sus corazones, sanando sus corazones y haciéndolos santos. Y para los segundos, la espada sirve para cortarlos y exterminarlos para siempre de la presencia de Dios. Dos filos, dulce y amargo. El autor de la carta a los Hebreos lo dice de esta manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. A Juan se le ordena que consuma este rollo, pero no para disfrute exclusivo de él, sino ¿para qué? Para profetizar, para proclamar su contenido, su mensaje a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces vimos que Juan representa ¿a quién? Juan representa a la iglesia. Y este rollo representa ¿qué? Representa el evangelio de Jesucristo. Y la instrucción que Juan recibe de profetizar a las naciones representa el llamado y la responsabilidad ministerial de la iglesia de proclamar el evangelio en todo momento, aquí, allá y en todo lugar. Así que no importa la oscuridad que experimentemos o que estemos viendo a nuestro alrededor, no importa las posibles señales del fin que observemos, la responsabilidad de la iglesia no cambia y no ha cambiado en 2000 años, de seguir proclamando el único mensaje que puede darle esperanza y vida a este mundo. Entonces vamos al capítulo 11 de Apocalipsis y dice ese primer versículo: luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, dice el verso 3, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días.
luego de ser reafirmado y recomisionado a su ministerio como profeta, Juan recibe un instrumento de medición que era muy común en la antigüedad y se le pide que mida al templo de Dios que está en la ciudad santa. Esas son las instrucciones que se le da. Toma esta vara y mide el templo de Dios que está en la ciudad santa. Ahora, la pregunta es, ¿de qué templo está hablando el Señor? ¿Cuál es ese templo? ¿El templo celestial que vimos en el capítulo 4 y capítulo 5, ¿verdad? Aquella gloria del templo celestial. ¿Será el templo de Jerusalén? ¿Será el templo de Salomón o el de Herodes? ¿Verdad? La pregunta es ¿de qué templo el Señor está hablando? Y no debe ser el templo celestial por el hecho de que el Señor le dice a Juan que los atrios de este templo, o sea, el patio exterior, será pisoteado por las naciones. Algo que va a ser totalmente imposible que ocurra en el templo celestial. La interpretación popular, ¿verdad? Y aquí hago un disclaimer. Yo voy a darle mi sentir acerca de esto, ¿verdad? Y usted no tiene que convencerse. Hay muchas interpretaciones y usted sea feliz, ¿verdad? Con la que usted entiende que es la correcta. Yo le voy a dar, ¿verdad? De lo que he estado estudiando, lo que yo pienso. La interpretación popular y la que aprendimos la mayoría de aquellos que nos criamos en la iglesia es que esto es una alusión a que al final de los tiempos, en el día final, Dios le permitirá a los judíos reconstruir el templo de Jerusalén y que esa señal de ver el templo de Jerusalén reconstruyéndose será una señal del fin. No sé cuántos recuerdan hace unos años cuando Trump decidió mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿verdad? Porque con la idea de que entonces Jerusalén fuese la capital de Israel. Y todo, ¿verdad? Y muchas personas empezaron a decir, es una señal del fin, ¿verdad? Ahora de momento todo se va a mover a Jerusalén y se va a comenzar la construcción del templo. No sé cuántos escucharon, pero eso es parte, ¿verdad?, de lo que es la interpretación popular de estos eventos. Sin embargo, hay otros que piensan que este relato es simbólico y no literal, al igual que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, con un mensaje mucho más profundo que tiene como finalidad edificar a la iglesia a quien esta carta le fue dirigida. Es realmente difícil pensar que Dios le permitirá a los judíos reconstruir el templo de Jerusalén antes del fin, porque esto implicaría volver al sistema de sacrificios de la antigüedad, el cual Cristo abolió con su sacrificio final para siempre. El velo y la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgada para siempre. Entonces hace mucho sentido teológico, por lo menos para mí, y en el contexto de lo que hemos estado estudiando, que este templo al que Dios le pide a Juan que mida no es un templo físico, sino un templo espiritual. O sea, el nuevo templo de Dios, que es nada más y nada menos que su iglesia. Su iglesia es el nuevo templo de Dios, donde Él ha decidido hacer su morada. Su presencia ya no está exclusivamente en un país, ni en una ciudad, ni le pertenece a una etnia, ni mucho menos a una estructura hecha por manos humanas. Su presencia está en medio, de donde quiera que su pueblo se reúna en su nombre.
El apóstol Pedro, estoy atrasado con la... Pero miren qué linda esa foto, ¿verdad? ¿No se ve? Ah, pues yo estoy, acá es que está mal. Acá es que está mal. Así que vieron la foto. Muy bien. El apóstol Pedro le dice a la iglesia: ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y cuando él estaba allí en su gran discurso después de Pentecostés, ¿se acuerdan? Les dice a aquella multitud: pues es Jesús la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. Ahora se ha convertido en la piedra principal. Y yo añado, en la piedra principal de ese templo espiritual. El Padre ha decidido construirse un templo espiritual para hacer su morada, donde el Hijo es la columna principal que le da estabilidad a toda la estructura, y su Espíritu es quien administra todo lo que sucede allí. Esta imagen de tomar una vara o una cuerda para medir el templo o la ciudad santa no es extraña para Juan. Él sabe que tanto el profeta Ezequiel como Zacarías recibieron un mensaje similar en el pasado. Ambos recibieron esta visión en el momento que Dios les anunció la restauración final de Israel. Por ejemplo, Ezequiel en el capítulo 40, verso 2 dice que en una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. Y a medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada, y su rostro brillaba como el bronce, y en la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Igualmente Zacarías en el capítulo 2 dice que cuando miré de nuevo, vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas?, le pregunté. Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Ciertamente los profetas de antaño anunciaron extensamente la restauración de Israel en el día final. Pero ¿la restauración de qué Israel? ¿Del Israel étnico? ¿Del Israel moderno? ¿Del Israel político? ¿O de un Israel espiritual? De un nuevo Israel, que en este caso sería la iglesia. La realidad es que los judíos, aunque no lo hicieron, debieron interpretar todas las profecías de la restauración de Israel desde el lente de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que por medio de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra y no exclusivamente Israel. Ahora, ¿qué representa este acto de medir? ¿Acaso Dios no sabe cuánto mide este templo que Él mismo se ha construido? ¿Acaso hay alguna información, detalle o dato que Él desconozca? Yo les pregunto, ¿cuál es la verdadera razón por la cual usted contrata a un agrimensor para que vaya a su finca o a su terreno y lo mida y establezca sus coordenadas y sus linderos? ¿Será únicamente para que cuando usted vaya a tirar la verja quede derechita? ¿O será con un fin mayor? Al hacer esto,
al contratar a un agrimensor, usted lo que realmente quiere es proteger y asegurar su terreno. Usted lo que realmente quiere es que el Estado certifique públicamente que esa es su propiedad, para que todo el mundo lo sepa y nadie pueda venir a invadir o a reclamar la misma. Usted lo que realmente quiere es certificar que ese terreno ahora tiene un solo dueño y un solo Señor. Y esto es precisamente lo que el Señor le está mostrando a Juan. Que ese templo que Él se ha construido le pertenece a Él. Y ya hemos visto que en el Apocalipsis el Señor utiliza varias imágenes, lo hemos dicho varias veces, que Él utiliza varias imágenes para representar una misma cosa, ¿verdad que sí? ¿Recuerda lo que representan los 24 ancianos? ¿Recuerda lo que representan los 144,000? ¿Recuerdan lo que representan aquellos que tenían un sello en la frente? Estos representan una misma cosa, una misma gente, un mismo pueblo, al pueblo redimido de Dios. ¿Y recuerdan cuál es el mensaje principal en todas estas instancias, en todos estos relatos? El mensaje es el mismo: el Señor protegerá a su pueblo hasta el final. Y ahora en este capítulo se introduce una nueva imagen a esta lista para representar esto mismo: el nuevo templo de Dios, que es su pueblo protegido por Él hasta el final. Pero realmente no es la primera vez que vemos esta imagen en Apocalipsis. Ya lo vimos en el capítulo 3. Vimos que el Señor le promete a los fieles en la iglesia de Sardis. Les dice: a todos los que salgan vencedores, los haré, hermoso, columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Es como si el Señor le dijera a Juan: yo me he construido un templo nuevo, pero no de piedra o madera, sino de gente, de personas. Ese templo me pertenece. Yo soy su dueño y Señor, y nadie me los arrebata, porque es mío. Aleluya. Y necesito que lo midas, le dice a Juan, para que ellos mismos sepan que me pertenecen, pero también para que el mundo de las tinieblas y el diablo sepan que con ese templo no tienen parte ni suerte. Aleluya. Así que esta imagen no necesariamente es una alusión a la reconstrucción del templo de Jerusalén en los días finales, ni los que adoran en él son necesariamente los judíos que han creído en Cristo, sino que este templo representa la iglesia universal de Jesús, del Cristo, su pueblo santo. Ahora, el Señor le ordena a Juan que mida 3 cosas específicas de este templo. Le dice que mida el lugar santo, le dice que mida el lugar santísimo, le dice que mida a aquellos que están adorando dentro del templo, pero también le dice que debe excluir el patio exterior. El templo de Jerusalén, para aquellos que no lo saben, al igual que el tabernáculo en el desierto, tenía 3 áreas principales: el atrio
o patio exterior, donde ocurrían las ceremonias de purificación, de limpieza. Allí estaba el lavacro, o como también se le conocía como el mar, donde los sacerdotes se lavaban. También estaba el lugar santo, donde ocurrían los sacrificios de los animales. Y también estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios y donde realmente habitaba la presencia de Dios. Allí solo era digno de entrar el sacerdote principal o sumo sacerdote una vez al año a rogar a Dios por el perdón de los pecados del pueblo. Y Juan recordaba muy bien que solo los judíos eran dignos de entrar al lugar santo, donde ocurrían los sacrificios. Pero los gentiles, aquellos que no eran judíos, pero se habían convertido a la religión judaica, solo podían entrar a adorar a Dios al patio exterior. Estos no eran, por ser gentiles, no eran dignos de entrar al lugar santo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirle el Señor a las iglesias del primer siglo en la región de Asia Menor, cuya membresía era una mezcla de judíos y gentiles, griegos, convertidos al cristianismo? ¿Qué sería lo que el Señor quiere decirles con esta imagen de excluir, de medir el patio exterior? Ya no hay distinción entre judíos y gentiles. En este nuevo templo ya no hay divisiones, porque con su sacrificio en la cruz Cristo cumplió y selló la promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones del mundo. Y esa bendición no es otra cosa que tener acceso a la presencia, acceso directo a la presencia del único y soberano Dios del universo. La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgada y las restricciones de acceso que habían en el templo fueron eliminadas. Cristo quitó toda división entre ambos pueblos. Ahora todos son libres de entrar a su presencia y adorarle. Ya nadie tiene que quedarse en el patio. Ahora todos pueden entrar y sentarse a la mesa. Y eso fue exactamente lo que nosotros acabamos de hacer. Nosotros gentiles se nos ha dado acceso directo a la presencia de Dios y podemos sentarnos con Él a la mesa. El Señor le dice a Juan que mida el patio, o sea, la parte exterior del templo, porque le dice, esto ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Y esto es un versículo bastante difícil de interpretar. Como diría Gabriela, este versículo está apretado. Especialmente porque los atrios siguen siendo parte del templo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? La palabra que se traduce en la Nueva Traducción Viviente como no midas, y en la Biblia de las Américas como excluye, también puede ser traducida como echa fuera o expulsa. Entonces esa definición es mucho más fuerte, ¿verdad? Porque es la idea de expulsar, de echar afuera. Para algunos comentaristas, este acto de no medir o de expulsar o de excluir o de echar fuera el atrio exterior del templo, sígame porque tiene que seguirme. Este acto de no medir, de expulsar, de
de excluir, de echar fuera el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a las naciones para que éstas lo pisoteen por un tiempo limitado. Es una nueva imagen para representar algo que ya el Señor le ha revelado a Juan desde el principio de esta carta: la persecución del pueblo de Dios durante la era de la iglesia. Hablándoles acerca del fin, Jesús le dijo a sus discípulos: los matarán a espada, o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Ciertamente esta persecución será limitada. Y esto lo vemos en el simbolismo de los 42 meses, o lo mismo que son 3 años y medio, o 1260 días. Los 3 números significan lo mismo, lo cual, ¿verdad?, representan la misma cantidad. Esta imagen de este periodo de tiempo es tomada también de los profetas de antaño, especialmente de Daniel, cuando éste profetiza acerca de las señales del fin y habla de una cuarta bestia, que eso lo vamos a ver más adelante. Daniel dice que esta bestia desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y tiempo y medio tiempo. Tanto el número 42 como los 3 años y medio son bastante común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Israel estuvo un total de 42 años, ¿verdad? Yo sé que hemos aprendido que son 40, pero hay otros que dicen que hubo 2 años en los que ellos se desviaron y regresaron al camino. Así que Israel estuvo en un promedio de 42 años vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y pudiéramos decir que la iglesia vamos de camino a la tierra prometida. Así que ¿cuál sería nuestros 40 años o nuestros 42 años? Serían la era de la iglesia. No sé si me están entendiendo, pero yo espero. Se estima que Israel tuvo que levantar el campamento en el desierto. ¿Se acuerdan que Jesús, el Señor les ordenaba que se movieran? Entonces ellos recogían, se movían y acampaban. Dicen algunos expertos que eso ocurrió por lo menos 42 veces. Y otro detalle importantísimo es que el profeta Elías profetizó para que no lloviera. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio. Así que esta imagen de los 42 meses, de los 3 años y medio, después vamos a ver los 1260 días, están hablando de lo mismo. Y este detalle es importante que lo recordemos, porque nos va a hacer mucho sentido cuando recordemos a Moisés y a Elías, cuando vayamos a hablar de los 2 testigos. Entonces, lo que el Señor le dice a la iglesia del primer siglo con esta imagen es que el mundo seguirá levantándose en contra de la iglesia y la iglesia seguirá experimentando sufrimiento. Pero el Señor le dice: cobren ánimo, porque aunque sufras físicamente, tu vida está escondida y asegurada en mí. Esto es exactamente lo que Pablo le dice a los corintios cuando le dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día.
pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Cuál es entonces el mensaje con estos dos versos del capítulo 11? ¿Cuál es el mensaje? Cobremos ánimo, iglesia, porque hoy hemos sido recordados de unas verdades gloriosas. Hemos sido recordados que formamos parte del nuevo templo de Dios, que somos piedras vivas, que somos columnas en ese templo, y que Él, como el buen agrimensor, ha delimitado las coordenadas de su templo para que el mundo de las tinieblas no tenga ninguna duda que le pertenecemos a Él para siempre. Y para nosotros, y para que a nosotros tampoco nos quepa ninguna duda. Hemos sido recordados de que en ese templo ya no hay divisiones ni restricciones de acceso. Todos son bienvenidos a sentarse a la mesa. Y si el Señor no hace distinción de personas, nosotros tampoco podemos hacerlo. Y finalmente, hemos sido recordados que aunque experimentemos sufrimientos en esta vida, será por un corto tiempo, porque nuestra redención está cerca. Y aunque nuestro cuerpo físico sea afectado por el sufrimiento, nuestra vida está escondida y asegurada en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Aleluya. Hemos puesto de pie. Gloria al Señor. ¿Qué te parece si pones tu mano sobre esa persona que está a tu lado? Y si hay alguien solito que busque a alguien. Vamos a orar para que el Señor ora para que el Señor le dé ánimo a tu hermano y a tu hermana. Para que le recuerde, ¿verdad? Lo hemos escuchado, pero para que esto que hemos hablado hoy baje de nuestro cerebro a nuestro corazón. Que somos el templo de Dios. Y que Él nos ha asegurado. Y que en Él estamos seguros. Y que Él no ha hecho distinción de personas. Y gracias a eso estamos aquí y podemos llamarnos hermanos. Y que ciertamente cobremos ánimo porque nuestro sufrimiento un día acabará. Será un corto tiempo comparado con la gloria que nos espera. Así que ora por tu hermano y tu hermana. Amén. Aleluya.
Aleluya. Gracias, Señor, por esta gloriosa verdad que nos has recordado en esta mañana, que tú nos has hecho tu templo, donde tú has decidido habitar. Somos piedras vivas, somos columnas de ese templo. Y donde quiera que estamos, allí está tu presencia. Gracias, Señor, porque eso significa y eso implica de que nunca estaremos solos en esta vida. Nunca. Estás con nosotros, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado una familia espiritual, a una iglesia a la cual pertenecer. Señor, y implica que cada uno de nosotros somos importantes, vitales, cada uno somos columnas, somos piedras vivas, Señor. Gracias por recordarnos que el valor que tenemos en ti, Señor. Gracias por recordarnos que tú has prometido guardarnos hasta el fin, Señor. Y a pesar de que experimentemos sufrimientos en esta vida, Señor, tú estarás con nosotros todos los días. Y nuestras vidas están aseguradas en ti, Señor. Graba eso en nuestros corazones, Señor. Y anímanos y llénanos de tu gozo para seguir hacia adelante. Sigue, Señor, edificando a tu iglesia. Sigue añadiendo piedras vivas a tu iglesia. Sigue añadiendo columnas, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.